La mesa que vamos a presentar ahora está titulada Competencias de enfermería en determinadas actividades de electrofisiología y estimulación cardíaca. Es una mesa un poco peculiar, ya que veis que hay 4 ponentes y 3 moderadores. Los ponentes harán una breve exposición de los temas que tenéis en el programa y a continuación se establecerá un poco de debate entre los componentes de la mesa y también con vosotros sobre preguntas y dudas que tengamos sobre las competencias que vamos a tratar. Os presento a los 2 moderadores que están conmigo. A mí ya me conocéis porque me habéis visto hace un rato. Soy Mercè Fontanals, la vocal del Grupo de Trabajo de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca de la EEC. A mi lado tengo... Bueno, iba a empezar por otro orden, pero haremos así. A mi lado tengo a Luis de Manuel Martínez. Es abogado y economista de la Corte de Responsabilidad Médico-Sanitaria del ICAM y es formador de cursos de la SEC, ICAM, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. A su lado está el doctor Antonio Aso. El doctor Antonio Aso se formó en la unidad de arritmias de la Fundación Jiménez Díaz junto al doctor Jerónimo Ferrer. Si me equivoco, me rectifica. Y es director lleva muchísimos años, de hecho fundó en la unidad y es director de la unidad de arritmias del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Es también miembro del comité editorial de la Revista Española de Cardiología, Cuadernos de Estimulación Cardíaca, perteneciente a diversas sociedades científicas, SEC, SEAG, autor de numerosas publicaciones a nivel nacional e internacional, etcétera, etcétera, etcétera. A continuación tenemos a Mercedes Rodríguez, que también conocéis sobradamente porque lleva muchos años en el mundo de la electrofisiología y de la estimulación y ha ocupado diferentes cargos en nuestra sociedad. Es enfermera de la Unidad de Arritmias del Complejo Hospitalario Universitario de Granada, vocal del Comité de Ética de la Investigación Biosanitaria de Granada, vocal para la Comisión Nacional de la Especialidad Enfermera Médico-Quirúrgica, autora de diversas publicaciones científicas y ponente y conferenciante en distintos foros. Y, si os parece, empezará ella con su ponencia. Mercedes, por favor. Bien. Bueno, buenos días. Quiero agradecer al comité organizador y, por supuesto, a Mercè como vocal de la Asociación de Enfermería en Cardiología que me hayan invitado a hablar de esta ponencia tan interesante. Pues bien, yo voy a empezar por hablar por las competencias de enfermería en la información al paciente en procedimientos invasivos y pautas perioperatorias. Hay un amplio marco legal que reconoce los derechos del paciente, empezando por la Constitución española, que en el artículo 43 consagra el derecho a la protección de la salud y el 51 la defensa del usuario en procedimientos... Uy, perdón, no sé por qué se pasa la diapositiva. Bien. Y el artículo 51 que recoge la defensa del usuario mediante procedimientos eficaces y seguros. La Ley General de Sanidad del año 86 estableció los derechos y deberes fundamentales del paciente. En el capítulo 1, artículo 10, recoge el derecho a la información. La Ley 41 de 2002 recoge la normativa que regula la autonomía, los derechos y las obligaciones del paciente en materia de información y documentación. La Carta Europea de los Derechos del Paciente, en el artículo 3, recoge el derecho al acceso a todo tipo de información sobre su salud, cómo utilizar los servicios sanitarios y conocerlo. La Ley 16 de 2003 dispuso las bases para una prestación asistencial de calidad. Y el Real Decreto Ley 16/2012 recoge las medidas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, así como mejorar la calidad y la seguridad del paciente, que ahora está tan de boga en todas nuestras actuaciones. Pues bien, en cuanto al derecho a la información asistencial, el titular de la información asistencial es, por supuesto, el propio paciente y, por supuesto, aquellas personas que estén vinculadas a él y que él permita. Tiene derecho a conocer toda la información disponible sobre cualquier actuación relacionada con su salud. Esta información debe ser veraz, suficiente, debe comunicarse de forma comprensible y adecuada para permitirle tomar decisiones por libre y propia voluntad, porque es el último responsable de las actuaciones que vamos a ejercer. Se debe explicar como mínimo la finalidad y la naturaleza de cada intervención, cuáles son sus riesgos y sus consecuencias. Como regla general, se proporciona verbalmente y se debe dejar constancia en la historia clínica.
Si otros profesionales, aparte del médico, atienden al paciente durante su proceso asistencial, como somos nosotros, aplicando cualquier técnica o procedimiento, también somos responsables de informarle al respecto. Pues bien, nuestra misión como enfermeras es proteger la salud de las personas y garantizar su seguridad desde una práctica ética, autónoma y competente. Pero como cualquier disciplina, tenemos que estar sujetos a unos criterios éticos y jurídicos que definan y reglamenten nuestro ejercicio profesional. Así, la Ley 44 de 2003 de la Ordenación de las Profesiones Sanitarias describe que los profesionales sanitarios desarrollan funciones tanto en el ámbito asistencial, investigador, docente, de gestión, de prevención y, por supuesto, de información y educación sanitaria. Pero para nuestro ejercicio actual nos encontramos con nuevas competencias dentro del marco de nuestro ejercicio profesional y muchas de ellas están relacionadas con la información. Debemos ser capaces de prestar una atención sanitaria adecuada a las necesidades del paciente, de acuerdo a la necesidad, al estado de desarrollo de conocimiento científico, con la calidad y con la seguridad que se establecen en la norma legal y deontológica de nuestra profesión. Debemos planificar y prestar cuidados dirigidos a los pacientes o a las personas, pero orientados a resultados en salud, a través de guías de práctica clínica. Basar nuestras intervenciones en la evidencia científica y en los medios que tenemos disponibles. Por supuesto, promover y respetar el derecho a la participación, información, autonomía y el consentimiento informado en la toma de decisiones de las personas que atendemos. Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado y apoyar el mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas. Establecer una comunicación eficaz, fomentar la educación para la salud, trabajar como un equipo o como una unidad básica, multidisciplinar y, por supuesto, colaborar con el resto de personal de las organizaciones asistenciales. Conocer los sistemas de información sanitaria y realizar los cuidados en base a una atención integral, cooperación multiprofesional como parte del equipo asistencial que formamos en el entorno del paciente, integración de los procesos y continuidad asistencial. Pues bien, competencia profesional ya viene definida en la Ley 16/2003 y es la actitud del profesional para integrar y aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes a sus buenas prácticas para resolver situaciones diversas. Y estas competencias son la capacidad de poner en marcha estos conocimientos y estos rasgos de personalidad de cada uno para resolver estas situaciones, aplicando como conocimientos, habilidades prácticas y actitudes en contextos diferentes. Pues bien, nuestra profesión ha evolucionado de una práctica tradicional que se centra en lo que se hace a una práctica clínica por competencias que se centra en los resultados en salud. Pues bien, así, de acuerdo al estado de conocimiento, de avance del conocimiento científico y de la tecnología, la implementación de nuevos procedimientos terapéuticos más complejos, que en el área de arritmia es más que evidente, y el desarrollo de una continuidad asistencial cercana basada en la evidencia, debemos enfocar nuestros cuidados hacia una práctica asistencial orientada a resultados, pero que tiene que derivar de una planificación y de una individualización, según el procedimiento. Los planes de cuidados aplicables a pacientes con una patología concreta y un curso clínico predecible, como puede ser en el área de arritmias, deben asegurar una continuidad asistencial y una calidad de los cuidados, establecer unos objetivos diarios para cada paciente, planificando nuestras actividades, nuestras intervenciones, de modo que todo el equipo interdisciplinar cumpla estos objetivos, pero siempre adaptado a las necesidades individuales de cada paciente. Y, por supuesto, establecer un orden cronológico en estas actuaciones, para evitar repetir y evitar errores. Es necesario establecer unas metas en información, porque nuestro objetivo primordial es establecer o brindar una atención personalizada, humanizada y eficiente y, por supuesto, garantizar la seguridad del paciente. ¿Y por qué son importantes? Porque nos van a facilitar la selección de actividades las más adecuadas a cada procedimiento y porque nos van a permitir objetivar si estas intervenciones, estas actuaciones que estamos realizando son las adecuadas para este paciente y para este procedimiento. Nos indican hacia dónde queremos llegar y qué resultados queremos lograr. Pero la información de enfermería siempre debe ser soportada por la decisión del médico y la aceptación del paciente. Pero para establecer metas en información a nuestro paciente debemos encontrar la mejor evidencia posible. Según el procedimiento, tenemos que identificar la necesidad de información y formularnos la pregunta: ¿cuáles son los antecedentes en este tema? Realizar una búsqueda de la mejor evidencia mediante revisiones bibliográficas, hacer una evaluación crítica de la validez y la utilidad de estos resultados que encontremos para implementarlo en nuestra práctica diaria y, por supuesto, evaluar los resultados de las intervenciones que apliquemos.
Pues bien, el conocimiento es la base de la información y, como tal, debemos exponer al paciente la necesidad del procedimiento que se le va a realizar desde nuestra perspectiva enfermera, cuáles son los riesgos y beneficios y cuáles son los cuidados posteriores al procedimiento. Pero además es necesario realizar o establecer una relación de empatía con el paciente, dirigida a la persona para que sea capaz de adoptar una actitud que facilite la consecución de resultados en salud. Debemos entender la necesidad que tenemos nosotros mismos de adquirir habilidades para establecer esta relación y que ésta sea eficaz. Desarrollar habilidades para saber qué decir, qué hacer y saber estar delante de nuestros pacientes y reconocer que la información es la base en la relación de ayuda. Es importante considerar, fijaros en esta diapositiva, para que esto no ocurra. De lo que se quiere decir a lo que se dice, lo que oye nuestro paciente, lo que comprende, lo que recuerda, lo que pone en práctica, se pierde mucha información. Y tenemos que incidir para que sea el máximo de información que proporcionemos la que ponga el paciente en práctica. Pues bien, en cuanto a la información, nuestro eje va a ser el paciente, el personal, pues desde la consulta donde se le va a indicar el procedimiento que se va a realizar, que ya comienza con la información, en planta cuando ingresa y, por supuesto, en el propio laboratorio de electrofisiología, que seguimos proporcionando información y atención a nuestro paciente. El entorno está claro, consulta, sala de hospitalización y el propio laboratorio de electrofisiología. En la etapa preoperatorio, fundamentalmente, la información lo que proporciona al paciente es control del medio y seguridad. Y en el posoperatorio, asesoramiento y enseñanza, porque lo que precisa es conocer cuáles son esos autocuidados para realizar su autocuidado personal. Y en todo el proceso necesita apoyo emocional y material. Pues bien, competencias en información en educación. Dependiendo del procedimiento, dependiendo del paciente, primero habrá que hacer una valoración inicial, qué conocimientos previos tiene sobre este procedimiento, identificando las necesidades individuales de cada paciente y sus inquietudes, miedo, ansiedad, incertidumbre, planificar, estableciendo prioridades en los cuidados, personalizando estas intervenciones y actividades que vamos a llevar a cabo e incluyendo a la familia, pero siempre teniendo en cuenta, como he comentado al principio, que son las preferencias del paciente, que él implicará a quien quiera, ¿no? Y debemos respetarlo. Ejecutar, implicando al paciente en su propio proceso de atención y cuidado, respetando sus derechos, sus preferencias y su opinión. Y, por supuesto, promocionando su autonomía y el autocuidado. En esta actitud vamos a olvidarnos de la actitud paternalista de protección, sino que el paciente tiene que ser consciente de su propio autocuidado. Y, por supuesto, por último, evaluamos cuáles son los resultados que hemos obtenido en salud, la opinión del paciente acerca de la calidad de la atención recibida y cuáles son los costos-beneficios. Por tanto, las recomendaciones tienen que estar orientadas y centradas en el paciente, mediante una información protocolizada basada en la evidencia, pero individualizada a cada paciente, proporcionando ayuda y asistencia para que adopte una actitud responsable frente a su autocuidado que posibilite su seguimiento, adherencia al tratamiento y la detección precoz de complicaciones según el procedimiento. Por supuesto, es imprescindible una cooperación multidisciplinar e interdisciplinar, proporcionar acompañamiento y continuidad asistencial y podemos apoyarnos del uso de documentos que ayuden al paciente a entender esta información verbal que proporcionamos a través de la hoja informativa del propio procedimiento que en casi todos los hospitales disponemos y el documento de recomendaciones al alta cuando el paciente marcha a casa. Con una adecuada comunicación terapéutica alcanzamos el logro más importante en la relación de ayuda a nuestro paciente. Pero nos vamos a encontrar con barreras de contexto que todos conocemos. La falta de recursos humanos, cada vez menos profesionales, más pacientes, por lo cual tenemos una presión asistencial. Falta de medios, tiempo institucional. Cada vez tenemos más pacientes y menos tiempo para poder proporcionarles cuidados. Y la falta de reconocimiento profesional, social, incluso a veces dentro de la propia enfermería. Las barreras profesionales y personales pues vienen supeditadas por la falta de formación científica en los estudios básicos, que actualmente se está subsanando, ¿no?, con el estudio de grado, escasos conocimientos para valorar y aplicar los hallazgos de la investigación y la falta de conciencia que siempre en nuestra práctica tiene que estar sustentada en la mejor evidencia. Los beneficios para el usuario son pues, mejores cuidados evidenciados, un aumento de la percepción de la calidad de la atención recibida y mejores resultados en salud. Y para los profesionales, pues básicamente el desarrollo de conjunto de conocimientos de la profesión que nos beneficia a todos, una mejora de la práctica asistencial, un rol profesional autónomo que garantiza nuestra imagen social como enfermeros y optimizamos recursos y aumentamos la eficacia de nuestras intervenciones. Por tanto, y ya voy concluyendo, la información asistencial constituye la base para la toma de decisiones de nuestros pacientes, sin menospreciar nunca la experiencia profesional, el consenso de expertos y la opinión de los propios usuarios. La práctica de enfermería tiene que estar basada en la evidencia,
puede aplicar a cualquier problema del trabajo diario, en cualquier tipo de procedimiento, bien sea diagnóstico, terapéutico o preventivo. Es un instrumento útil para dar respuesta a nuestras preguntas sobre el cuidado ideal de nuestros pacientes y la mejora de resultados en salud. Y, por supuesto, para disminuir la variabilidad clínica, que los pacientes siempre sean atendidos con la menor variabilidad. Pues bien, nuestro objetivo social es una práctica ética, autónoma y competente en la información y atención a nuestros pacientes, porque así respondemos a las exigencias del servicio de salud, que nos solicita indicadores de calidad, porque nos integra a los profesionales en la gestión de la calidad, favorece el trabajo del equipo y la orientación a resultados e integra el cambio de las prácticas profesionales en la evaluación, para que constantemente estemos proporcionando los mejores cuidados a nuestros pacientes. Bien, muchas gracias. Gracias, Mercedes. Muy buena presentación. A continuación, hablaremos de manejo de equipamientos de la sala de electrofisiología, polígrafo, navegadores, estimuladores. Esto lo hará Juan José de la Vieja Alarcón, es enfermero de la Unidad de Arritmias de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. También es director y docente en un curso de especialización para enfermería en electrofisiología y dispositivos implantables, organizado también por la Fundación Jiménez Díaz. Lo primero de todo, buenos días a todos, gracias por asistir, dar las gracias también al comité organizador por invitarme a dar esta charla. Y nada, voy a dar unas breves pinceladas al trabajo con este tipo de equipamientos de la sala de electrofisiología, que no toda la enfermería de todas las unidades desarrolla su trabajo con ellos. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué encontramos en las salas de electrofisiología? Pues encontramos navegadores, encontramos estimuladores, encontramos las fuentes de radiofrecuencia, polígrafos y en algunos casos, en algunas salas, varios navegadores, varios polígrafos, varias fuentes de radiofrecuencia, varios estimuladores, ¿vale? Vamos a empezar, ¿qué sería el trabajo con el polígrafo? Ya que no solamente es un monitor, un teclado y un ratón, ¿vale? Sino que es mucho más que eso. Es una herramienta de trabajo indispensable en un laboratorio de electrofisiología, ¿vale? Que siempre debe ser manejado por alguien con unos conocimientos suficientes, no solamente que estén enfocados a la electrofisiología, ya que un polígrafo es mucho más, ¿no? Hay que hacer una creación de programas, de montajes y demás, hay que modificar filtros, hay que saber perfectamente cuáles son los polos negativos, positivos, que son los que hay que poner en cada uno de los casos, ya que una modificación en, por ejemplo, un filtrado de una señal, esto es un ejemplo de una señal de electrocardiografía, electrocardiograma, vemos como en la imagen de la izquierda un buen filtrado tendríamos un electrodo, digamos, normal. En cambio, modificando los filtros, unos filtros erróneos, veríamos cómo hay un ascenso del segmento ST y eso podría dar lugar a configuración, o sea, a errores en el estudio electrofisiológico, viendo cosas que evidentemente no están, ¿no? Seguimos un poquito con que, bueno, el profesional que esté a cargo de este equipo, el polígrafo, ¿vale? Es importante, como ya he dicho antes, que tenga un conocimiento muy completo del mismo, ¿vale? Por varios motivos. Debemos ser ágiles y tener destreza en el manejo de este polígrafo porque va a disminuir, evidentemente, el tiempo de procedimiento. Si somos ágiles, sabemos perfectamente lo que tenemos que ver, sabemos lo que el electrofisiólogo dentro de la sala quiere ver, nos va a ayudar mucho, ¿vale? Le va a facilitar también de esta manera mucho el trabajo al profesional que esté lavado, al electrofisiólogo en estos casos, ¿vale? Por lo tanto, y lo más importante de todo, es que este manejo eficaz del polígrafo va a suponer una calidad y una asistencia segura al paciente, que vamos a prestar al paciente. ¿Y qué es esto? Pues según la OMS, digamos que es asegurar que cada uno de estos pacientes reciban unos servicios diagnósticos, tanto diagnósticos como terapéuticos, más adecuados, ¿vale? Para conseguir una buena atención, teniendo en cuenta factores y conocimientos del paciente y del servicio, logrando de esta manera un resultado bueno, sin riesgos iatrogénicos y con la máxima satisfacción del paciente con el proceso que se le está realizando, ¿vale? Pasamos ahora al campo de los estimuladores. Esa caja que tenemos al lado del polígrafo llena de botones, ¿vale? ¿Qué es? Pues simplemente un generador de estímulos, es un microprocesador con 1, 2 o hasta 3 canales que lo que hace es enviar impulsos eléctricos a unos catéteres que tenemos dentro del corazón, ¿vale? Que nosotros podemos manejar frecuencias, amplitudes y demás desde el polígrafo, desde la caja del panel frontal, ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues como ya os he dicho, modificamos voltajes, duración de los impulsos,
frecuencias, extraestímulos y demás, que ahora lo veremos un poquito más adelante en una caja frontal, y que se van a transmitir a esos electrodos que estén dentro del corazón. ¿Qué posibilidades tenemos con ellos? Pues infinitas. Evidentemente, el trabajo con el estimulador está íntimamente ligado al trabajo con el polígrafo. No seríamos nada con un polígrafo solo sin un estimulador. Sería un trabajo no muy sencillo, sino con muy poco amplitud de diagnóstico, ¿vale? De esta manera, con estos estimuladores y el polígrafo, podemos evidentemente medir muchas cosas, como son pues, HVs, ciclos de retorno y demás. Aquí vemos lo que es un estimulador, vemos que podemos organizar frecuencias continuas, tanto asincrónicas como sincrónicas, podemos dar extraestímulos, regulamos voltaje y duraciones, subimos amplitud, frecuencia de los extraestímulos, varios canales de sensado, la anchura del impulso, la sensibilidad, ya os he dicho antes, como sincrónicos o asincrónicos, ¿vale? Y nada, lo que os decía antes, es un trabajo íntimamente ligado al polígrafo, es decir, el que esté sentado en el polígrafo, lo más normal es que se encargue de estos estimuladores, ¿no? Porque va a saber lo que está haciendo, va a saber lo que busca y va a ayudar mucho al electrofisiólogo dentro de la sala, ¿vale? Con estos estimuladores, simplemente decir, pues eso, se inducen arritmias, se inducen taquicardias, se miden intervalos, posestimulación, ciclos de retorno, etcétera, ¿vale? Entonces, esto está muy bien, la enfermería puede encargarse de ello, no sé si legalmente, luego ya lo veremos, pero la enfermería creo que está suficientemente capacitada como para encargarse de estos sistemas, ¿vale? No solamente durante la práctica clínica, que está muy bien, ponerte en el polígrafo y aprender de manera práctica, pero es evidente que todo esto debe ser estudiado, ¿vale? Hay muchos manuales, no son todos de enfermería, evidentemente, la mayoría son médicos, que hay que estudiar para poder acceder a una calidad asistencial y seguridad prestada al paciente, lo que antes ya hablábamos. Vamos a hablar ahora de otro tema distinto, digamos, de polígrafos y estimuladores, como son los navegadores, esos grandes desconocidos para algunas salas, para enfermeros de algunas salas de electrofisiología, ¿vale? Simplemente reseñar un artículo que se publicó en la Revista Española de Cardiología en el año 2014, y es que en el año 2001 solamente un 26% de las salas de electrofisiología disponían de estos navegadores, ¿vale? Ese número ha ido incrementándose, incluso duplicando y triplicando durante todos los años hasta los días de hoy, que es probable que en casi ninguna sala de electrofisiología falten estos equipos. Es más, en alguna de ellas puede haber incluso 1, 2 y hasta 3 navegadores, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con estos navegadores? Podemos hacer reconstrucciones anatómicas en 3 dimensiones, podemos realizar mapas de activación, de propagación, mapas de voltaje, tan necesarios en algunas ocasiones, ¿vale? A fin de cuentas, estos navegadores se han convertido en herramientas también indispensables, muy indispensables en los laboratorios, tanto para fibrilaciones auriculares como taquicardias ventriculares, flúteres izquierdos, ¿vale? Y yo creo personalmente que la enfermería puede aportar mucho manejando este tipo de equipos. Está muy bien que los técnicos de las casas comerciales vengan a encargarse de sus equipos, pero yo creo que la enfermería debe implicarse y debe intentar, digamos, de alguna manera, hacerse con el control de este tipo de equipos, porque no solamente tendríamos esos conocimientos enfocados al manejo del polígrafo, o sea, del navegador, si este botón sirve para esto, este botón sirve para otro. Tienes conocimientos electrocardiográficos, que es probable o no que el técnicos no los tengan, conocimientos anatómicos, conocimientos electrofisiológicos, como os había comentado antes. Entonces, todo ello suma que podamos intentar manejar este tipo de navegadores, este tipo de aparatos de la sala de electrofisiología, que yo creo que es algo necesario para nosotros, ¿no? Está muy bien estar en una sala de electrofisiología, pero si no, sé que en muchos laboratorios del país la enfermería no tiene opción a manejar este tipo de equipos, tanto polígrafos, estimuladores como navegadores. Por eso hay que intentar de alguna manera hacernos con el control, no el control, evidentemente no quiero quitarle trabajo a nadie, pero intentar implicarse un poquito más, y ya veréis como al fin de cuentas yo creo que va a ser bueno para la enfermería
Y bueno, vamos a pasar. Ya termino con esta diapositiva, y es que bueno, el manejo de los equipamientos está todo muy bien, tanto los navegadores, estimuladores, fuentes de radiofrecuencia. No he hablado nada de las fuentes de radiofrecuencia, pero también está bien que alguien entrenado esté aplicando radiofrecuencia, porque en muchos casos el electrofisiólogo maneja un pedal de radiofrecuencia cuando él quiere. Pero también creo que es bueno que no solamente el electrofisiólogo que esté mirando la pantalla tenga la opción de parar la radiofrecuencia, sino que 4 ojos o 6 ven más que 2. Entonces, alguien que esté entrenado y sepa lo que está haciendo el médico, sepa lo que está pasando, también es bueno que pueda encargarse de este tipo de equipos, ¿no? Y ya termino. En el laboratorio no solamente están estos equipos, ¿no?, sino que la enfermería debería tener un control importante y total sobre todo lo que hay en la sala de electrofisiología. No solamente estos equipos, sino saber que el cablecito este que pasa por debajo de la mesa, que llega hasta el polígrafo, este de aquí, es el cable de electrocardiograma, que este otro que está por aquí enredado, que es de color naranja, es la fibra óptica del navegador, y que este otro cable que pasa por aquí es el cable de datos que engancha la fuente de radiofrecuencia con el polígrafo. Por lo tanto, ya termino, yo creo que una enfermería entrenada puede aportar muchísimo en este campo, ya que no somos un mero visor de lo que está pasando. Somos un aliado más contra la arritmia. Muchas gracias. Gracias, Juanjo. Esta última diapositiva se nos hace muy familiar a los que aún trabajamos en salas antiguas pequeñas y además con todo esto, salvando obstáculos. A continuación, nos presentará Control y Administración de la Pseudoanalgesia durante los procedimientos invasivos, David Ignacio Anadón. Él es enfermero en la Unidad de Estimulación Cardíaca del Hospital Rollo de Vilanova de Zaragoza. Es profesor asociado en el grado de Enfermería de la Universidad San Jorge de Zaragoza. Buenos días a todos. Primero, dar las gracias a la sección, a Mercè por su fantástica organización, que nos es fácil organizar todo esto. Y bueno, voy a intentar hacer un súper resumen de un tema que puede ocupar un par de horas o 3 en los 7 minutos que nos han dado como tiempo que tenemos que hacerlo. ¿De acuerdo? Primero vamos a ver qué es la pseudoanalgesia, en qué consiste. Pues consiste en administrar fármacos, tanto sedantes como analgésicos, en nuestro caso para inducir un estado en el que el paciente quede dormido, pero no tan dormido para no poder trabajar de una forma cómoda con él. Queremos bajar el nivel de conciencia, pero sobre todo preservando la vía aérea. Lo usamos en estimulación cardíaca y en electrofisiología, debido a que, como veremos luego, hay muchas razones para utilizarlo, pero últimamente se utiliza mucho más por el aumento de la edad del paciente, sobre todo en estimulación cardíaca, y también por la ansiedad, que generalmente las personas jóvenes a las que se hace un implante, pues bueno, refieren mucha ansiedad en lo que es previo al implante o por el desconocimiento de lo que hemos hablado antes de lo que es el tema de los sistemas implantables. Tenemos que saber algunos aspectos legales en cuanto a la administración de medicamentos, que ahora está muy de moda el tema de la prescripción sí, la prescripción no. Entonces, bueno, en las salas tenemos que tener claro que la administración del fármaco es una función delegada siempre en las órdenes médicas. Esto es muy importante. La orden médica previa tiene que estar siempre firmada o establecida, bien sea verbal, que en ocasiones el médico está realizando lo que es la técnica y nos lo dice verbalmente, pero desde luego tenemos que intentar que quede siempre constancia por escrito. ¿Vale? Esto no implica o no excluye que nosotros como enfermeros seamos responsables de lo que hacemos, es decir, nos dice un determinado fármaco que puede ser parecido a otro o una determinada dosis que no tenemos que confundir. El personal de enfermería también tiene que basarse siempre en órdenes o en protocolos. Cuando tenemos un protocolo claro, bien sea un implante de un marcapasos, un implante de un DAI o un estudio electrofisiológico, y el protocolo recoge que si el paciente tiene dolor o el paciente le ocurre tal cosa, administraremos esta medicación, eso ya nos salvaguarda legalmente porque pertenece a esa orden al protocolo. Es decir, no tenemos luego que exigir una firma médica del tratamiento, puesto que esto ya está registrado, ¿vale? Y luego es muy importante que el consentimiento informado sea consentimiento de pseudoanalgesia. Hay en centros en las que solamente se firma el consentimiento de anestesia locorregional, ¿vale? O bien se añade a mano lo que es pseudoanalgesia o se hace un protocolo específico porque no siempre se les seda, pero puede ser que durante el procedimiento sea necesario. Entonces esto legalmente nos protege. ¿Qué hacemos en enfermería en la administración de fármacos? Primeramente tenemos que hacer una valoración del paciente, por lo que he dicho antes. Nosotros en nuestro servicio, por ejemplo, lo que hacemos es que el día del implante nos desplazamos a la planta de hospitalización a ver al paciente previo al implante.
y valoramos una serie de parámetros como constantes vitales, temperatura, le explicamos un poco lo que es el proceso de la intervención quirúrgica, cómo va a ser, pero también valoramos si está muy nervioso o si le preocupa una cosa u otra, o si el paciente siempre está desorientado. Es un paciente de 90 años muy desorientado y tenemos que saber que cuando venga a la sala tendremos que poner sedación sí o sí. Utilizaremos escalas de sedación, que para enfermería es muy práctico, incluso dentro de la propia sala la podemos utilizar para que nos digan, pues por ejemplo, la escala de Ramsay, ¿vale? Sabéis que va de 1 a 6 y a lo mejor lo que generalmente se queda es una sedación en torno a la escala Ramsay de 2 a 3, ¿vale? Pues con eso simplemente nos podemos guiar para administrar la sedación. Diseñaremos protocolos y guías conjuntamente con el personal médico, ¿de acuerdo? Intentaremos colaborar con ellos para establecer qué es lo importante, cómo podemos valorarlo y cómo estableceremos las pautas dentro de la sala, porque muchas veces tenemos que trabajar de forma autónoma, pero sabiendo cómo tenemos que trabajar. Registraremos todo escrito en la historia clínica para que quede claro qué es lo que hemos hecho y qué hemos administrado. Valoramos como muy importante la formación y experiencia del personal de enfermería en la sala para realizar todo esto de forma correcta, y revisaremos siempre el consentimiento informado previo a la realización de la técnica que vayamos a hacer. No es la primera vez que a lo mejor llegamos y el consentimiento no está firmado. ¿Qué estudios se han realizado acerca de la sedanalgesia? Pues aunque parezca mentira, no hay muchos estudios que se han hecho respecto a este tema. Hay un estudio hecho en el año 2009 por la UCI y el Hospital de Móstoles, que es una revisión bibliográfica acerca de la sedación y la analgesia en procedimientos cardiovasculares. Hablan de muchos procedimientos cardiovasculares y dentro de ellos hablan también de lo que es esa analgesia en tanto estimulación como en electrofisiología. El último y más importante es un estudio hecho por la Asociación Americana de junio de 2016, en el que hace una revisión multidisciplinar acerca de la sedación en el laboratorio de electrofisiología. Aunque hace referencia solo a la electrofisiología, habla también de implantes de marcapasos y dispositivos. ¿Quién pautó la sedación en la sala? Parece una pregunta tonta, pero no lo es, ¿vale? Porque en dependencia del lugar donde se hacen los implantes, bien sea el quirófano, que hay sitios que se hacen todos los implantes en un quirófano con los propios anestesistas, o una sala específica en la que solamente trabajaremos con cardiólogos. Lo que está ocurriendo en los últimos años es que el mayor conocimiento y especialización por parte de los cardiólogos lleva a que haya ya muchas salas en las que se recurre menos anestesistas, y son los propios cardiólogos con su propia formación en las que hacen ellos la pauta de la anestesia. Hay muy pocos estudios respecto a esto, pero sí que hay un estudio del 2011 que habla de la sedación con midazolam para cardioversiones en taquiarritmias auriculares realizadas por cardiólogos. Y ese estudio establece, que esto es un punto a favor para nuestros queridos cardiólogos, el que ellos realizan la sedación mucho mejor que los anestesistas, porque ponen la dosis mucho más adecuada y el número de complicaciones se reduce cuando la anestesia la realizan los cardiólogos. ¿Qué fármacos utilizamos? Bueno, aquí se podría hacer un tratado de farmacología y hablar 2 horas acerca de esto. Yo solo he hecho un listado de los fármacos que todos conocemos y utilizamos en nuestras salas, ¿vale? Habrá algunos que utilicéis más o que utilicéis menos, pero simplemente lo que vamos a hacer ahora va a ser ver en cada procedimiento qué es lo que podemos utilizar y qué nos han dicho tanto esos estudios como nuestra práctica diaria. ¿En qué proceso utilizamos la sedación? Pues generalmente son las cardioversiones, en estimulación cardíaca y en electrofisiología. En las cardioversiones, los fármacos que más se utilizan son etomidato, midazolam y propofol. Necesitamos, como ya sabéis, una sedación que sea profunda pero que dure muy poco, para que el paciente se le haga la cardioversión, que no note nada, pero que se despierte muy rápido, ¿vale? Y sobre todo, como hemos dicho antes, preservando la vía aérea. ¿Qué reacciones adversas podemos encontrar si la dosis no es muy ajustada? Pues sobre todo apneas e hipotensión. ¿Vale? El estudio que he dicho antes que la anestesia la hacían los cardiólogos sí que recogía que es verdad que los cardiólogos ajustan la dosis mucho más de la que pueden ajustar los propios anestesistas por la propia confianza que tienen ellos en la vía aérea y en todo lo demás, ¿vale? Entonces, esto es importante porque sobre todo el propofol hace apneas en los pacientes y hace hipotensiones muy importantes. Los que más utilizamos son propofol y etomidato porque su recuperación es más corta. El midazolam ya sabéis que la recuperación es mucho más lenta. Y algo curioso es que todos los estudios que se han hecho excluyen a pacientes que tienen riesgos asociados. Pues la edad, o sea, pacientes mayores están excluidos, pacientes obesos están excluidos, patologías respiratorias también la excluyen, por tanto, en cardioversiones, en pacientes muchas veces con fibrilación, suelen ser pacientes, pues a veces edad avanzada, un poco obesos también, con patología respiratoria, con lo que, bueno, los estudios no sirven, pero al 50%. En estimulación cardíaca es muy útil la sedación consciente, ¿vale? Supongo que trabajaréis así vosotros. Lo más doloroso siempre es la realización del bolsillo, ¿vale? Y sobre todo en el DAI TRC. Hay incluso algunos hospitales que cuando hacen el implante del DAI y hacen el bolsillo, se dan al paciente solo ese rato para la realización del bolsillo, ¿vale? Y luego los despiertan ya para el resto del proceso. Es importante que la anestesia local se infiltre correctamente en la zona para evitar sobre todo luego una sobresedación porque tenga molestias, para luego volver a sedarlo porque le molesta la zona del bolsillo. Tenemos que saber que
pongamos el sedante que queramos poner o utilicemos el que nos digan, no se modifican ni umbrales de captura ni detecciones, ¿vale? Eso es importante porque a veces por miedo no se quiere poner más sedación, pero no hay ninguna modificación en el programador. Utilizamos tanto bolos como perfusión continua y el fármaco de elección generalmente suele ser el propofol. En electrofisiología, como ya sabéis, son estudios largos y laboriosos, que incluso a veces duran 5 o 6 horas. Por lo tanto, el paciente suele estar muy incómodo ya, cuando lleva un rato ya empieza a moverse y le molesta todo, ¿vale? Cuando se hace el mapeo y la localización de los puntos de ablación, el paciente tiene que estar totalmente inmóvil o moverse lo mínimo posible. Por tanto, a veces sí que necesitamos poner sedación en ese momento. Cuando utilizamos radiofrecuencia, el paciente nota escozor y dolor, con lo que es probable que si no le avisamos previamente, se mueva y nos dificulte lo que es el proceso. Las zonas más dolorosas suelen ser la aurícula izquierda, aurícula derecha y las venas pulmonares. Y suelen tener sensaciones desagradables cuando se inducen tanto TVs como fibrilaciones auriculares. ¿Qué recomendaciones hay que seguir según los estudios y según la práctica diaria? Hace una sedación consciente, excepto en arritmias inducidas y cuando se hace la ablación, que haremos una sedación profunda. Propofol y midazolam es muy importante saber que no hay efecto sobre la conducción del nodo auriculoventricular. Por tanto, sean los fármacos de elección en la electrofisiología. Y si el paciente tiene dolor, usaremos siempre fentanés. ¿Qué es lo más importante para la enfermería en todo esto que he dicho? Pues tenemos que conocer el tipo de procedimiento que vamos a hacer, tanto la duración como lo que vamos a hacer en cada momento, ¿vale? Y adelantarnos a la medicación que probablemente vayamos a utilizar para que el proceso no se dilate por el tema de qué voy a preparar o qué voy a cargar. Tenemos que saber manejar todos los fármacos perfectamente, incluso con las dosis adecuadas que vamos a utilizar en cada momento, ¿vale? Por lo que digo, si nos podemos adelantar al trabajo, lo que nos van a decir es algo también nosotros que llevamos ya hecho. Siempre tendremos una vía venosa adecuada, localizada y funcionante. No es la primera vez que nos llega un paciente a una sala y la vía no funciona, hay que cambiar al otro lado o hay que coger una vía a mitad de procedimiento, ¿vale? Sobre todo antes de empezar, que tengamos claro que la vía podemos acceder sin ningún tipo de problema, sin molestar en el campo quirúrgico y que funcione correctamente. Vale más la pena empezar una hora más tarde el procedimiento por tener una buena vía que empezar el procedimiento con una vía que nos dé problemas. Y sobre todo, muy importante, tenemos que registrar todo lo que administremos, ¿vale? Siempre escribir por qué lo hemos puesto y el por qué. Tenemos que saber esto porque a lo mejor ponemos que hemos administrado paracetamol, pero no es igual que al paciente le duela la espalda, que le duele el pie o que ha notado una molestia. Hemos puesto una perfusión de propofol, pero ¿por qué la hemos puesto? Porque estaba desorientado, ¿vale? No porque desde un principio al paciente le ocurría ninguna otra cosa, ¿vale? Por todo esto es importante que el personal de enfermería sea un personal experimentado en el manejo de fármacos y el manejo de todo lo que tiene que ver con estas salas. Como conclusión importante, después de todo lo dicho, es que ningún sedante se ha demostrado que sea mejor que otro. Entonces tenemos que basar la utilización de los sedantes y analgésicos en el que mejor conozcamos para que nos produzcan menos complicaciones, que conozcamos y manejemos mejor tanto el personal médico como el personal de enfermería y sobre todo que no interfiera en la conducción cardíaca. Y gracias por estar atentos. Muchas gracias, David. Creo que has puesto el dedo en la llaga de un tema que siempre suscita mucho debate y bueno, ya te puedes ir preparando para ir respondiendo muchas preguntas. A continuación, nos presentará seguimiento remoto y presencial de pacientes con dispositivos implantables, modificación de parámetros. Gabriel Pascual es enfermero del Hospital de la Vall d'Hebron, está vinculado durante toda su trayectoria profesional al paciente crítico cardiológico y actualmente forma parte del equipo de la unidad de arritmias, combinando la sala de electrofisiología con la consulta de seguimiento de dispositivos. Bien, gracias, Masem, gracias al comité organizador por permitirme hoy estar aquí y hacer esta charla coloquio sobre temas relacionados con las competencias de enfermería, ¿no? A continuación hablaremos sobre el seguimiento de pacientes con dispositivos. Como el título es amplio y abarca desde el seguimiento remoto al presencial y también la modificación de parámetros, he creído oportuno establecer esta introducción en base a una serie de preguntas para después que puedan servir de debate entre todos. Entre ellas incluyo quién debe realizar el seguimiento en pacientes con dispositivos implantables, si toda la enfermería está capacitada para realizar este tipo de seguimientos, dónde estaría el límite de la reprogramación de dispositivos, si es que enfermería lo puede hacer, qué funciones tiene enfermería en el seguimiento remoto y, aprovechando que hoy tenemos con nosotros al señor Luis de Manuel, pues hacer 2 pinceladas respecto a aspectos legales que hay que tener en cuenta con este tipo de seguimiento, ¿no?
Así pues, para responder a la primera pregunta, si nos vamos tanto a las guías de práctica clínica como a documentos de consenso, encontramos del 2015 que aquí presento, donde ya se establece que enfermería tiene un papel, puede ser un papel más o menos autónomo, pero siempre debe estar supervisado por un electrofisiólogo o bien un cardiólogo con formación en estimulación cardíaca. Así pues, podemos decir que el personal que debe formar parte de este tipo de consultas debe ser una enfermería bien entrenada y una cardiología especializada. Y hago énfasis en el tema de enfermería bien entrenada por dos motivos. Una, porque así lo dicen este tipo de documentos, y por otro lado, porque nos puede ayudar a responder la segunda pregunta, ¿no? ¿Toda la enfermería está capacitada para realizar este tipo de seguimientos? Pues bien, el título de grado de enfermería nos permite realizar seguimientos a pacientes con dispositivos implantables, pero esto no quiere decir que realmente estemos todos capacitados. Si estamos capacitados o no, nos lo va a dar la competencia profesional, que esto se entiende como aquel conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos para la toma de decisiones que permiten que la actuación profesional esté en el nivel exigible en cada momento. Esta definición, que puede parecer muy teórica, quizá no lo sea tanto, y cual queda un poco más ilustrada en este ejemplo. Este es un fragmento de las guías de práctica clínica del 2007, en el cual podemos leer: el funcionamiento armónico de la unidad, especialmente en la actualidad con los rápidos avances de la tecnología, depende de la experiencia del personal, es decir, de las habilidades que hayamos adquirido a lo largo del tiempo, y de su interés en actualizar sus conocimientos, es decir, actitudes y conocimientos. De hecho, este concepto de competencia en países como Holanda lo tienen claro, y a su personal en consultas previamente le exigen una formación previa e incluso una acreditación de la ERA o de la IBRE para justificar el tipo de conocimientos que ellos tienen. Pero bien, si ponemos como ejemplo que ya sabemos mucho, que llevamos mucho tiempo en este mundo, que de hecho incluso nos hemos sacado la acreditación y nos encanta esta profesión y leemos todo lo que nos llega a nuestras manos, ¿podemos reprogramar absolutamente todo de los dispositivos? Podemos, porque ya tenemos muchos conocimientos, tenemos muchas competencias, sabemos mucho. Pues bueno, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que en enfermería estamos donde estamos, tenemos una competencia importante, tenemos un papel importante, pero eso no quiere decir que lo podamos hacer todo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos actuar sobre el consumo de la batería, intentando alargar la longevidad de este tipo de dispositivos. Y siempre debemos reprogramar en base a protocolos de la unidad, que deben estar hechos en función de las guías de práctica clínica, pero no debemos sobrepasar el límite de la patología, entrar en un campo donde un paciente pueda tener algún tipo de problema. Es decir, nosotros podemos interrogar un DAI, pero por nuestro criterio no podemos modificar las zonas de TV o las zonas de FV. Este paciente podría llegar a nuestra consulta con una descarga inadecuada o, en el peor de los casos, que hiciera un esdevenimiento arrítmico y el DAI no lo detectara. Las consecuencias podrían ser realmente catastróficas, ¿no? Entonces, ¿qué pasos deberíamos seguir cuando reprogramamos parámetros en los dispositivos? Pues leer detenidamente la historia clínica, hacer una correcta anamnesis e interrogar bien el dispositivo, registrar de forma detallada en la historia clínica por qué reprogramamos y qué queremos conseguir, monitorizar el paciente, hacerle un seguimiento, hemos hecho unos cambios, el paciente se encuentra mejor, se encuentra peor. Y si tenemos dudas, evidentemente, consultar con el cardiólogo. Todos los actos que vamos a hacer tienen una responsabilidad consecuente. Y esto todos tenemos que tenerlo bien presente. Por otro lado, como la charla también habla de seguimiento remoto, se ha podido ver en las charlas anteriores, en las charlas anteriores de días precedentes, que este tipo de seguimiento está en auge, es un seguimiento que se ha quedado ya implementado en nuestras consultas y que va a ser posiblemente, si no lo es ya, el futuro.
Y aquí, en enfermería, tenemos un papel y un papel destacado con múltiples funciones. Algunas de ellas podríamos decir que sería la educación sanitaria sobre el uso de la monitorización remota para que ésta se pueda llegar a cabo de una forma correcta, la introducción de los datos en el sistema, establecer un calendario de seguimientos, activar las alertas de acuerdo a las necesidades del paciente y conforme a un esquema de equipo de la unidad, revisar el cumplimiento de las revisiones programadas para que no se nos pierdan pacientes, transferir al médico la información clínica relevante, actuar como filtros, incorporar informes de monitorización remota en la historia clínica electrónica. Finalmente, dos pinceladas sobre algunos de los aspectos legales que deberíamos tener en cuenta. Este tipo de pacientes tienen que tener una protección legal sobre los derechos del paciente y de la historia clínica. Eso quiere decir que el paciente tiene derecho a decidir libremente si quiere o no quiere tener este tipo de seguimiento. Tiene derecho a que se documente su historia clínica y se ponga a su disposición. Tiene derecho también a la protección de datos del paciente. Le tenemos que entregar un documento de consentimiento informado donde se exponga que sus datos van a ser enviados a un servidor seguro y que nosotros vamos a poder acceder a ellos a través de una página web. Y por último, que también existe una serie de responsabilidad legal del personal sanitario en base a lo que hacemos. Esto va muy ligado al conocimiento de los protocolos y las guías de práctica clínica. Ya sé que ya está, ya podemos establecer debate.